Bueno, yo creo que la parte que puede haber tenido problemas podría ser a la hora de verificar el bit de la computadora o en la parte de la ruta del destino del miniconda. Porque si eso no coincide a la hora de abrir tu comando, va a tener problemas a la hora de instalar el Jupyter. No sé si alguien quiere contar su experiencia de qué problemas es lo que le estuvo ocasionando o si ya se pudo solucionar. Y bueno, voy a contar yo mi caso entonces, profe. Yo seguí el tutorial, así como le dije al profe. Seguí el tutorial y al final lo que tuve problema en esa parte del comando, donde tenía que copiar y pegar ese link de la página. Y no me daba cuenta que había una parte donde preguntaba, hacía una pregunta y tenía que poner sí o no, tipo yes or no. Le puse yes y continuó y pude instalar. Ah, sí, esa parte sí me faltó en el tutorial. Pero aparte de eso, no. Creo que al final, Diego lo que vi que tuvo más problemas, pero al final pudo solucionar. Después, ¿alguien más no tuvo más problemas? ¿Quién, por ejemplo, tiene ahora su Jupyter abierto? El mío, ahora estoy abriendo, pero yo intenté abrir y pude ya antes. O sea, escribo ahí Jupyter Notebook y ahora. Te abre. Sí, ahora. Ok, bueno, creo que vamos a decir que ya está esta parte de la instalación del programa, pero ahora para continuar con lo desarrollado, quiero que se agreguen dos librerías más, que en el mismo proceso que al instalar Jupyter, se abre el mal comando. Voy a presentar. Se abre el mal comando otra vez, en acá, copiamos este código. En esta librería se llama NumPy, es para hacer trabajos con matrices y le voy a pasar por mensaje el código a los que se están conectados con su computadora. Este se instala en el comando Enter y ya va a estar vinculado con el Jupyter. Y también esta librería que se llama Matplotlib, que es para hacer gráficos. Y se instala de la misma forma con el comando. Así que si alguien puede probar y si no tuvo un problema de instalación, te va a salir lo mismo. Vas a cargar acá, te va a salir esta cosita. En esta parte lo que te dice si proceder, sí o no, y le damos sí. Te va a descargar y te va a decir que está listo. ¿Cómo se instaló Jupyter? Después no hace falta escribir nada porque directamente ya se carga al programa. Si alguien puede probar. ¿Qué era que se apretaba antes de CMD, entonces, para poner ahí CMD? El teclado Windows y R. Y escribís R, sí.
CMD. Cuando te vas también comando y te hacen un sistema. Para aclarar otra vez, para abrir Jupyter siempre tenemos que abrir el comando y dejar abierto esta ventana. Y siempre le damos Jupyter Notebook, te va a abrir en internet y tenemos que dejar sí o sí abierto el comando. Ahí te va mostrando qué vas haciendo y eso. Profe, ¿esos comandos que pasaste ahora, dónde ponemos? ¿Así de nuevo la instalación completa como en la guía o cómo? No, no, no. Voy a instalarte todo Jupyter. Sí, Bueno, voy a cerrar. Se trabó mi computador. No. Bueno, también voy a cerrar. Ahora el comando. Acá pongo Jupyter Notebook. Y ahí te abre. Y se tiene que dejar el comando siempre abierto para que funcione Jupyter. Si cerramos, lo te dice no conectado. Y para instalar el programa, volvemos a abrir el comando. Y acá instalamos este código que yo puse ahí en el grupo, o sea, en el chat. Le damos Enter y te va a volver a instalar. dale, profe, voy a probar. Ok. Tengo que cerrar el comando y volver a abrir No, abrir fue un comando al lado. otra vez. Sí. Los dos tengo que Y hacer, ¿verdad? El NumPy y el otro. ¿O sí, no? al instalar todo NumPy, después se instala el otro. Por si en algún momento googleen cómo instalar de Jupyter a NumPy, pongan instalar NumPy con Conda, porque hay dos formas de instalar que sería con Conda o con pip. Y al usar con pip, esta librería no funciona tan bien, así que siempre traten de todas las librerías que instalen sean con Conda. Para poder empezar con la parte práctica, el Inge va a dar en algunas cosas que no terminó el sábado con la teoría, me dijo. Y él ahora está teniendo problemas con su internet.
puse ahora en el grupo. ¿Alguien ya instaló? El mío está instalando. Ok. Profe, cuando carga todo, cerramos nomás ya, ¿verdad? Sí, sí, el de las librerías sí, pero tú, donde abriste tu Jupyter, no, se tiene que dejar abierto. Dale, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? De vuelta. Estoy con mucha inestabilidad hoy. Les consulto. ¿Por dónde andan, Jaramil? Están instalando las dos librerías. Genial.
Inge, yo creo que puedo empezar con la teoría mientras se instala el programa. No sé qué opinas. No te escuché muy mal, te copié, entrecortado. Que puedes empezar nomás con la teoría. Bien, en la clase anterior habíamos visto de tres maneras de representar rotaciones, que es aquello en lo que queremos, eh, por así decirlo, profundizar un poco más hoy, o más bien fijar estas cuestiones a través de la calculadora, por ello la instalación que están haciendo de estas librerías. Y nos habíamos quedado en los cuaterniones. Recuerden que ahora estoy haciendo un pasaje bastante rápido por la presentación que ya está dentro del aula, como les había dicho el sábado. Eh, las notaciones y la fórmula que vamos a utilizar son todas las que ustedes van a encontrar aquí. Y nos habíamos quedado, si alguien recuerda, creo que nos quedábamos en cuaterniones, que más o menos va por la placa 60 y tantas, así que me dejan un rato, esto está muy lento, voy acá todo. Bueno, habíamos arrancado ahí, una de las cuestiones, van a ver que hay un resumen acá finalmente, y una en las que insistíamos era en esta. Viendo que también existían ciertas singularidades, es decir, al intentar modelar con ciertos valores de rotación en cuanto al ángulo, nos encontramos con ciertos problemas. No sé por qué no estoy viendo esta placa, ¿verdad? Pero en el caso del cuaternión, teníamos esta ventaja de que no tiene ni singularidades ni discontinuidades, y que tiene, si bien no es intuitiva al principio, recuerden que dijimos que una forma de expresarla era como diciendo que es un vector de 4 dimensiones, en donde el primero es un escalar, un número real dimensional, tiene una parte compleja. Recuerdan que en otras cátedras habíamos visto acá los números, bueno, la genialidad que estamos acá ver estas, poder representar los números bien de estos ejes complejos y de poder Profe, el hecho de que se no pueda sé dar si yo una nomás, pero cierta. creo que sale todo entrecortado, profe. Ok, ok, ahora me escucharon, hasta qué parte me escucharon. Escuché, pero todo entrecortado, ¿verdad?
¿Cómo están? ¿Ahora me escuchan? Estoy probando desde mi teléfono. Ahí se escucha, profe. ¿Me escucha mejor? Sí, se escucha fluido. Ok, bueno, entonces imagino que es la conexión de acá. Yo estoy por el campo. Y tienen la presentación abierta. Veamos si podemos hacer esto. ¿Tienen la presentación? No está proyectado, no hablo. No, ahora yo estoy desde mi teléfono. Lo que les consulto es si pueden ir al aula, al classroom, y tener abierta la presentación. Yo puedo abrir desde mi computadora, dije. Ah, genial. Voy a abrir. Avísame más, dije, ¿cuándo empezás? Dale, si te puedes ir para la placa 54 más o menos. Genial. Ahora sí estoy viendo, medio chico, pero veo. Pero les decía, no hay singularidades, no tiene discontinuidades y esto lo que permite es tener o sea, poder modelar sin tener que estar preocupándose de que en la programación tengas en cuenta esos valores. Recuerden que la representación del eje medio se complicaba en la cercanía a 360, de 0 a 2 pi, hacían que las resoluciones que se pretendían obtener de estimación de estados, que básicamente lo que es encontrar los valores de la ubicación de la cámara, es lo que nos interesa en fotogrametría, hacen que esta representación, la del cuaternión, sea la más atractiva. Entonces, le dicen de representación mínima básicamente porque se trabaja directamente con los valores de las coordenadas que se quieren rotar y mediante un artilugio se obtiene la matriz de rotación. Entonces vemos en la 55 que lo que hacemos es interpretamos al cuaternión como un vector de 4 dimensiones en donde tiene una parte real, a la que le llamamos Q, y una parte compleja, y en donde vemos la condición que tienen que cumplir estos 3 ejes unitarios. Entonces imagínense que es lo mismo que tener la X, la Y y la Z, ¿no? Pero en la que esta particularidad o esta definición de que operen como números imaginarios permiten algunas cuestiones bastante interesantes desde el punto de vista algebraico. Entonces, en la 56 lo que vemos es otra forma de ver al cuaternión. En este caso lo que decimos que es una tupla Q. Acá ven este vector tridimensional. Y al definirlo así como esta tupla, se puede saber que aplican ciertas reglas. Es decir, la suma de los cuaterniones se entiende de cierta forma. Vemos en la 57 entonces cómo funciona esto de la suma, de cómo sumaríamos dos cuaterniones, y que de hecho es bastante simple, bastante intuitivo. Estaríamos sumando los componente a componente para obtener este cuaternión P, la suma de Q más R, donde P sub 0 no es otra cosa sino la suma que conocemos en números reales de Q sub 0 y R sub 0, los primeros componentes tanto de Q como de R. En el caso de la multiplicación, tengo entendido que llegamos hasta acá en la clase pasada, la cosa ya se vuelve un poco más abstracta, porque incluyen
producto, si se fijan en la segunda igualdad, incluye un producto entre escalares, Q por R, esas partes unidimensionales de las que hablamos, incluyen un producto punto entre vectores, Q por R. Recuerden que eso lo estamos, cuando nuestra notación es cuando está en negrita y cuando está en cursiva, estamos hablando de esos vectores. Es decir, Q, recuerden, era Q1, Q2, Q3. Y lo que ven abajo es el desarrollo de la expresión que tenemos arriba. Así también como ven que el otro componente P incluye el producto de un escalar por un vector y un producto cruz entre vectores. Entonces, la cuestión no es tan directa, no es tan intuitiva, por así decirlo, pero como les dije, y ahora vuelvo a decirlo, este tipo de operaciones no las vamos a hacer sino con esta calculadora. Justamente esa es la intención de que tengan todos ya instalados, tanto el NumPy, que es la calculadora que se encarga de esto en la librería, digo bien, que se encarga de esto en el Python. Pasemos ahora a la 59. En donde lo que definimos es que el cuaternión unitario es el que va a tener la norma Q igual a 1. Eso es lo que significa que vamos a sumar esos componentes Q sub 0, 1, 2, 3. La suma de esos cuadrados nos tiene que dar igual a la unidad. Y que la multiplicación no es conmutativa porque justamente lo que les decía, al momento de que realicen esa operación se van a dar cuenta que el producto cruz no tiene esa propiedad y por ende la multiplicación en el entorno de los cuaterniones tampoco la tendrá. ¿En qué nos interesa eso? Ya habíamos visto que tal como indicó un compañero, no recuerdo el nombre de quién, en la clase pasada nos había hecho notar que importa el sentido, o mejor dicho, el orden en el que se van a ir dando las rotaciones alrededor de los ejes, porque las multiplicaciones, al menos en el álgebra matricial, no tiene esa propiedad de ser conmutativa, así como con los números reales. Lo mismo ocurre con estos cuaterniones y por ende el orden importa. Pasamos a la 60, que es sencillamente una definición de la inversa del cuaternión. Ven ahí la norma de Q cuadrada es la suma de estos elementos. Lo que se hace es se divide la conjugada con la norma para obtener la inversa de Q en este caso. Entonces, a lo que estábamos queriendo llegar, podemos usar estos elementos para modelar rotaciones. Y en este caso, lo que escribimos es Q, recuerden, una parte escalar, una parte vectorial. Ese vector está distribuido en 3 ejes que son imaginarios. Entonces, lo que nos está dando es, con estas dos relaciones del ángulo medio, la parte escalar, parte real, es igual al coseno del ángulo que se está rotando alrededor de un eje, del ángulo medio de ese ángulo que se está rotando. Y lo que ven, eso ya sería, perdón, la 61. Esta es una definición sencillamente de esto, lo aprendemos, lo de la curva menor. O sea, no es que lo aprendemos, ustedes lo tienen, ya saben de dónde van a quitar esa fórmula. Para modelar rotaciones, vuelvo a decirlo, encontramos esta relación en donde una matriz Q, que finalmente se va a convertir en nuestra matriz de rotación, igualamos la componente escalar, la Q que ven ahí, que no está en negrita, está en cursiva, pero no en negrita, es igual al coseno del ángulo medio de la rotación. Recuerden, rotábamos alrededor de un eje. En este caso decimos que Q es igual al coseno de ese ángulo sobre 2, tita sobre 2. Ahora, Q es un vector, lo que está abajo está en negrita. Entonces, como verán, es igual al producto de un escalar, seno del ángulo medio, seno de tita sobre 2, por R, que está en negrita. R es un vector, o sea, lo que están viendo ahí es un vector de 4 dimensiones. La primera parte es la escalar, el coseno del tita sobre 2. Y luego esa operación que se describiría ahí el escalar por ese vector R. En donde R
si lo que ven abajo es la condición de que normalicemos los ejes. La norma de R entonces sería igual a 1. Es la segunda parte. Entonces R es igual a este vector que le escribimos R1, R2, R3 traspuesta con R igual a 1. Ok. Todo esto es sencillamente algo que vamos a asumirlo. O sea, no estamos buscando acá como le decía, la representación de estas cuestiones, o mejor dicho, tratar de entender a cómo llegó el Hamilton a estas cuestiones, escapan a lo que a nosotros nos interesa. Pero entonces veamos este pequeño ejemplo, el que está en la placa 62, de cómo representaríamos esa rotación. Te decía, si el ángulo es 30 grados y el vector R tiene esa forma, 0,6, 0,8 y 0. Luego pueden comprobar si es que está o no está normalizado el vector R, que está normalizado. Entonces lo que ven en esa tercera línea, el resultado de notaciones diferentes, es cómo podríamos expresar Q, que es una matriz de rotación que vamos a utilizar para eso. Fíjense, primero colocamos Q y vemos, la primera componente es igual al coseno de 15 grados y la parte imaginaria, seno de 15, es igual a la multiplicación por ese vector 0,6, 0,8 y 0, que pueden ver un poco más abajo al desarrollar esto de coseno de 15 más, ya me estoy refiriendo a la tercera línea, seno de 15 por 0,6 en el eje Y, más 0,8 en el eje J, más 0 por K, que es el eje Z, ¿verdad? Haciendo la analogía con el sistema que utilizamos cotidianamente. Entonces, hasta acá es sencillamente una cuestión de organizar la forma en que nos presentan. Genial. Ahora veamos cómo hacemos la transformación. Recuerden la representación eje-ángulo, la que se derivaba del... Yo recordé ya después, no les comenté sobre de qué habla el teorema de Euler. Y Euler esencialmente lo que dice es que una secuencia de rotaciones o la rotación de un sólido rígido, recuerden, a través de eso lo podemos modelar a través de esa secuencia de ángulos que se hacen alrededor del eje X y Z. Se puede representar sencillamente por un eje arbitrario, un eje R, recuerden. Bueno, va a ser más fácil. Nos quedamos en anoten eso, nos quedamos en la 63. Y me voy más abajo. Nos vamos a la parte de eje ángulo para mí, que debe ser por la 40 y algo. $44. Entonces creo que no comenté eso, entonces lo hago ahora. A cada combinación se puede expresar como una sola rotación, como le decía, y esta sola rotación la escribimos de la forma que estamos viendo, o sea, formalmente como la vemos en la 45. Es decir, un vector R1, R2, R3, traspuesta, en donde hacíamos que la norma de ese vector R sea igual a 1. Eso quiere decir que alrededor de este vector se rotó con la convención que se determina en su momento un ángulo phi. Tita, digo bien, disculpen. Entonces, es lo mismo hacer esta secuencia de rotaciones que definir un eje y girar esa magnitud angular, esa distancia en ángulo que, como les digo, se define según el caso. Entonces, dicho esto, y tiene lógicamente el teorema de Euler, tiene su demostración que no nos interesan. Sería bastante bueno que si en sus tiempos libres lo quieran ver, pues véanlo, pero a nosotros no es eso lo que nos interesa de este curso. Volvemos a la 62. Entonces, esta placa tiene justamente la idea de ir dando cuenta de que es así nada más como que organizamos esto. Si se dan cuenta, hay como muchas ecuaciones que no son muy difíciles
interpretar, pero que parecen como muy abstractas, muy vagas. Vamos a ir tratando de bajar esa vaguedad a partir de ahora. Entonces, habíamos visto de hecho que habían ciertas similitudes entre la representación eje-ángulo, la que acabamos de hablar, con la del cuaternión. Entonces, fíjense, eso es lo que estamos viendo en la 63. ¿Y cómo hacemos ahora? ¿Cómo realizamos? ¿Cómo ejecutamos estas rotaciones? Haciendo uso un poco de, como les decía, estas particularidades. Nos vamos para la 64. De estas particularidades que tienen esta álgebra en la que nos introducimos gracias a esta nueva notación, a este nuevo enfoque, es directamente realizando este procedimiento. Es decir, el punto P' es el resultado de girar P por ese ángulo Q. Recuerden que habíamos dicho, vamos a representar una rotación diciendo que la parte escalar de Q es igual al coseno del ángulo medio, la parte vectorial de Q es el seno del ángulo medio por ese vector R, que vamos a definir que lo vimos más arriba, cuya norma tiene que ser igual a 1. Vimos también cómo se define la inversa de un cuaternión. Entonces, fíjense que es directamente realizar estos procedimientos. Vamos a tener esta Q por P. Como les decía, puede sonar así un poco medio sofisticado. Esto es decir, es simple procedimiento porque incluye la operativa, sí, incluyen, como vieron y como ven acá, Q por P va a ser igual al producto punto entre QP. Eso para definir la parte escalar de este resultado. Y luego tenemos para la parte imaginaria que se involucra el producto de la parte escalar de P con el vector Q más la parte escalar de Q con el vector P más el producto cruz entre Q y P. Pero como les decía, de eso se encargarán nuestras calculadoras. No sé si vamos a llegar a eso hoy. Entonces, en la 65, fíjense, lo único que hacemos es como ir desprendiendo. Sí, yo sé que el punto P' es el resultado de aplicar la rotación Q' al punto P con ese orden donde yo hago Q'. Estoy hablando siempre de cuaterniones. Recuerden que estamos hablando acá de cuaterniones. Entonces, Q' por P por la inversa de Q'. Ahora, si yo sé que P doble prima, imagínense, hago una segunda rotación, es igual a la matriz que describe esa rotación alrededor del eje Q doble prima, que vendría a ser, tiene su parte escalar, es el coseno del ángulo medio de esa segunda rotación. La parte vectorial es el seno del ángulo medio por ese vector R doble prima por P'. Recuerden, ya habíamos rotado en una parte a partir del punto P por la inversa de Q doble prima. Entonces, sencillamente reemplazando, tenemos la expresión para P doble prima en donde involucra también la primera rotación. Aquí nada más es sencillamente reemplazar esto, pero lo que estamos diciendo es que las combinaciones se pueden redactar fácilmente al multiplicar estos cuaterniones. Entonces, en la 66 se van a dar cuenta de justamente eso, ¿verdad? Le llamamos nuevamente a Q doble prima por Q prima Q, le llamamos a la inversa de Q prima, doble prima, digo bien, por Q prima, le llamamos Q inversa y llegamos a tener esas mismas relaciones. Es decir, en la 67 lo que vamos a tener es que mediante la multiplicación de estos cuaterniones obtenemos lo mismo que habíamos hecho anteriormente, que venía a ser eso, de corresponder cuidando siempre el orden. Recuerden que teníamos que determinar el orden en el que íbamos a hacer las rotaciones cuando hablamos de matrices de rotaciones. Entonces, la transformación
R de Q, me voy a la tercera igualdad, es igual a multiplicando de izquierda a derecha la rotación de ese punto P al sistema, o por la rotación Q', por esa segunda rotación Q doble prima. Solamente estoy ahora concatenando esas anotaciones. Creo que tenemos repetida la placa 67 y 68, son las mismas, disculpen. Y en la 69 sí ya hablamos de cómo vamos a ir pasando de una representación a otra. Entonces, recuerden que habíamos definido el cuaternión unitario un poco más arriba. Y si convirtiésemos esa matriz de rotación a el cuaternión unitario, recuerden que en aquel cuya norma va a ser igual a 1, que se va a expresar como una matriz de 3×3, voy a tener esta forma. Y si yo tuviese los valores de mi matriz de rotación, lo que voy a encontrar son estas igualdades para poder pasar de una representación a otra. Y lo que se dice abajo, en la otra dirección, es decir, yo tuviese un cuaternión unitario y quisiera encontrar mi matriz de rotación, voy a ir realizando esos reemplazos. Fíjense que todo está el Q1, el Q2 y el Q3. Quiero hallar a partir de mi matriz de notación, perdón, mi matriz de rotación, quiero hallar el cuaternión que expresa esa rotación. Sencillamente voy a realizar estas operaciones. ¿Hay alguna duda respecto a esto? Yo no les pediría que lo tengan así como muy claro, pero ustedes van a tener una matriz que tiene 9 elementos. Para pasar de una representación a otra, se van a hacer estas relaciones que ven acá en esta ecuación. Entonces podrían expresarlo como un cuaternión en donde tienen aquí los 3 elementos. Es decir, yo les doy una matriz de rotación y ustedes podrían calcular Q sub 0. Sería directamente igual a la medio por la raíz de 1 más la traza de R. Recuerden, la traza va a ser la suma de estos 3. Perdón, yo estoy indicando acá en mi pantalla que serían, no sé si podés indicar el R11, el R22 y el R33 de la matriz R sub Q con el cursor Aramí. La traza es la suma de los elementos de la diagonal principal. Va a sumar eso, que se supone es un valor que conocemos, 0, tanto, 1 punto tanto. Bueno, para encontrar esa parte escalar, vas a hacer eso, vas a hacer sencillamente esa operación. Genial, entonces esta es una... Dicho esto, o sea, creo que no hay dudas al respecto. Hay un videillo ahí como de 6 minutos. Yo no sé si está el enlace en donde se hace. Es una aplicación, de hecho, genial, ¿verdad? Porque todo esto es como muy... bastante abstracto en realidad. Entonces, mientras preparas eso, o si pueden ver desde sus máquinas, yo creo que con el sonido, inclusive tiene subtítulos. Entonces, me pareció bastante interesante la presentación que hacen. Nuevamente está medio duplicado acá. No sé si el resto me sigue copiando. Creo que ahora mí tiene problemas también con su conexión. Ah, no, ahí está. In a moment, I'll point you to a separate website hosting a short sequence of what we're calling explorable videos. It was done in collaboration with Ben Eder, who some of you may know as that guy who runs the Excellent Computer Engineering channel. And if you don't know who he is, viewers of this channel would certainly enjoy the content of his, so do check it out. This collaboration was something a little different though, for both of us. And all of the web development that made these explorable videos possible is completely thanks to Ben. I don't want to say too much about it here, it's really something you have to experience for yourself. Certainly one of the coolest projects I've had the pleasure of working on. Before that though, if you can contain your excitement, I want to use this video as a chance to tee things up with a little bit of surrounding context.
So, to set the stage, last video I described quaternions, a certain four-dimensional number system that the 19th century versions of Wolverine and the Old Man from Home Alone called evil for how convoluted it seemed at the time. And perhaps you too are wondering why on earth anyone would bother with such an alien-seeming number system. Well, one of the big reasons, especially for programmers, is that they give a really nice way for describing 3D orientation, which is not susceptible to the bugs and edge cases of other methods. I mean, they're interesting mathematically for a lot of reasons, but this application for computer graphics and robotics and virtual reality and anything involving 3D orientation is probably the biggest use case for quaternions. To take one example, a friend of mine who used to work at Apple, Andy Matuszczak, delighted in telling me about shipping code to hundreds of millions of devices that uses quaternions to track the phone's model for how it's oriented in space. That's right, your phone almost certainly has software running somewhere inside of it that relies on quaternions. The thing is, there are other ways to think about computing rotations, many of which are way simpler to think about than quaternions. For example, any of you familiar with linear algebra will know that 3x3 matrices can really nicely describe 3D transformations. And a common way that many programmers think about constructing a rotation matrix for a desired orientation is to imagine rotating an object around three easy-to-think-about axes, where the relevant angles for these rotations are commonly called Euler angles. And this mostly works, but one big problem is that it's vulnerable to something called gimbal lock, where when two of your axes of rotation get lined up, you lose a degree of freedom. And it can also cause difficulties and ambiguities when trying to interpolate between two separate orientations. If you're curious for more of the details, there are many great sources online for learning about Euler angles and gimbal lock, and I've left links in the description to a few of them. Not only do quaternions avoid issues like gimbal lock, they give a really seamless way to interpolate between two three-dimensional orientations, one which lacks the ambiguities of Euler angles, and which avoids the issues of numerical precision and normalization that arise in trying to interpolate between two rotation matrices. To warm up to the idea of how multiplication in some higher dimensional number system might be used to compute rotations, take a moment to remember how it is that complex numbers give a slick method for computing 2D rotations. Specifically, let's say you have some point in two-dimensional space, like 4, 1, and you want to know the new coordinates you'd get if you rotate this point 30 degrees around the origin. Complex numbers give sort of a snazzy way to do this. You take the complex number that's 30 degrees off the horizontal with magnitude 1, cosine 30 degrees plus sine of 30 degrees times I, and then you just multiply this by your point, represented as a complex number. The only rule you need to know to carry out this computation is that I squared equals -1. And then, in what might feel like a bit of black magic to those first learning it, carrying out this product from that one simple rule gives the coordinates of a new point, the point rotated 30 degrees from the original. Using quaternions to describe 3D rotations is similar, though the look and feel is slightly different. Let's say you want to rotate some angle about some axis. You first define that axis with a unit vector, which we'll write as having I, j, and k components, normalized so that the sum of the squares of those components is 1. Similar to the case of complex numbers, you use the angle to construct a quaternion by taking cosine of that angle as the real part, plus sine of that angle times an imaginary part. Except this time, the imaginary part has 3 components, the coordinates of our axis of rotation. Well, actually, you take half of the angle, which might feel totally arbitrary, but hopefully that's going to make some sense by the end of this whole experience. Now let's say you have some 3D point, which we'll write with I, j, k components, and you want to know the coordinates that you'd get when you rotate this point by your specified angle around your specified axis. What you do is not just a single quaternion product, but a sort of quaternion sandwich, where you multiply by q from the left and the inverse of q from the right. If you know the rules for how I, j, and k multiply amongst themselves, you can carry out these two products by expanding everything out, or more realistically by having a computer do it for you. And, in what might feel like a bit of black magic, this big computation will return for you the rotated version of the point. Our goal is to break this down and visualize what's happening with each of these two products. I'll review the method for thinking about quaternion multiplication described last video, and explain why half the angle is used, and why you would multiply from the right by the inverse. On the screen now and at the top of the description, you'll find a link to eater.net/quaternions,
which is where Ben set up the explorable video tutorial, where I explain what's going on with this rotation computation. It's just really cool. Eder did something awesome here. So at the very least, just take a couple minutes to go look at it. But I'd love it if you went through the full experience. Genial. Entonces le diría que creo que con esa manera, bueno, la calidad que tienen esos gráficos y le diría que se peguen una vuelta por ese tutorial que está ahí en las placas. También está la manera de seguir esa forma de visualizar estos cuaterniones, se hace un poco más intuitivo. Entonces, para nosotros, como resumen, lo que podemos decirles es básicamente algo de lo que ya nos comentaron en el video. No tenemos discontinuidades ni singularidades al momento de trabajar con cuaterniones. Eso sí lo veíamos con las matrices de rotaciones, con los ángulos de Euler y con el sistema de eje y ángulo de rotación. No es menor esta ventaja que tiene de que al tener dos posiciones se puede interpolar angularmente una posición intermedia, y es por ello que se utiliza bastante para estimar los estados. De hecho, se insinúa o es conveniente enfatizar sobre esta cuestión. Es muy confuso al principio, pero luego uno se vuelve bastante interpretable con una aplicación como la que desarrollaron allí, ¿verdad? Que me parece que nos tuvo que haber dejado claro a todos, inclusive con esos ángulos de Euler y con las matrices de rotación. Espero que esos gráficos que nos mostraron ahí sean que sirvan para dilucidar la cuestión. Entonces, es algo mínimo. Recuerden de cómo se iba transformando. Se tomaba el vector alrededor del que se giraba, se volvía eso, ¿cómo decirlo?, imaginario. Lo que se hace es normalizarlo. Entonces, básicamente estamos hablando de 4 parámetros, lo que hace que sea una representación casi mínima. Pasemos ahora a la 74, donde lo que estamos haciendo es más o menos cerrar lo que vimos en la clase antes, lo que vimos el sábado y lo que estamos viendo ahora. O sea, las rotaciones las podemos expresar de varias maneras. Y estas varias maneras tienen que ver un poco con tratar de trabajar dentro de cierto rango. Vamos a suponer que un dispositivo o lo que fuera que yo estoy modelando no va a estar cerca de ciertos valores que generan singularidad, entonces no tendría que preocuparme de ello. Ahí es que íbamos viendo la cuestión de las ventajas y desventajas que tiene cada método. Es decir, cada una de ellas tiene estas discontinuidades. Algunas son mínimas, es decir, con un cierto número de valores yo puedo representar una rotación. Otras son sobreparametrizadas, el caso de la matriz de rotación, en donde yo tengo 3 ángulos y lo que yo hago es restringir. Recuerden esas 6 restricciones que se ven en las primeras placas, donde decimos, a ver, las matrices las filas o las columnas de la matriz de rotación tienen que ser ortogonales entre sí. Eso quiere decir que sean linealmente independientes. Entonces, al ir redactando estas condiciones, me queda finalmente una matriz de 3×3, son 9. Al final me quedo con 6 restricciones, hacen que tengan 3 grados de libertad, pero eso hace que la solución no siempre sea óptima. Fíjese que ustedes lo que van a hacer, porque nosotros vamos a modelar las rotaciones que tuvieron los objetos que vimos, o sea, que estamos viendo en las imágenes de una cámara que estuvo moviéndose y rotando en el espacio. Entonces, eso vamos a hacer tomando varios puntos y colocando esto en un sistema de ecuaciones más grande, en donde vamos a tener que hacer esos ajustes de mínimos cuadrados. Por ende, esas soluciones no siempre van a darnos, o sea, no siempre vamos a igualar todas las... Y que se te escucha entrecortado. Otra vez, ¿hasta dónde me escucharon? Yo no escuché entrecortado, profe, yo escuché bien. Yo también, te escuché bien. Mientras era la profe era... Ok. Bueno, estábamos hablando sobre
Bueno, quisiera enfatizar ese último punto, al menos con los cuaterniones, habrán visto, es bastante simple combinar esas rotaciones, porque vendrían a encuentren ese vector, pasan ese vector a representarlo como un cuaternión, realizan esa operativa, se fijaron en esa calculadora que tienen ahí dentro de esa página, me parece una genialidad, esa página le diría que se peguen una vueltilla por ahí. Entonces hacen que estas movilizaciones sean más, ¿cómo decirlas? Más simples. En la 75, que es una construcción acá del profesor Seidel, de quien, como les dije, estamos tomando parte de este curso, que vendría a ser la presentación 75, ahora hay una tabla en donde nos dice, a ver, la matriz de rotación es única, sí, la matriz de rotación. ¿Cuántos parámetros tiene? 9. ¿Cuántos parámetros tiene la representación mediante ángulos de Euler? Tiene 3. ¿Cuántos tiene el cuaternión? Recuerden, 4 que podíamos volver a 3 si la normalizábamos. Misma historia con la del ángulo y eje de rotación. Eran 4, recuerden, un vector en el espacio, R1, R2, R3. Y lo que hacíamos era este arreglo en donde decíamos la magnitud de ese vector R la tomamos de forma tal que sea igual a la magnitud del ángulo. Por eso es que ven un 4 y entre paréntesis 3. Podemos pasar de 4 parámetros a 3. ¿Tiene singularidades? Ya saben cuáles tienen singularidades. Son directamente, estoy hablando del tercer, ¿qué digo el tercer? La primera, segunda, tercera, cuarta columna. La cuarta columna dice, son, digamos que interpretables, leíbles para el humano, para nosotros. La matriz de rotación, no, como que no nos da una idea. Los ángulos de Euler sí, la podemos entender. Los cuaterniones, no. Entonces, en eso, digamos, íbamos viendo, y eso les tendría que servir como para una idea de qué sirve en mejores circunstancias. Y en la 76 terminamos diciendo lo que veníamos indicando. No existe una representación que sea una mejor que otra, y algunas que otras cuestiones. Se pueden ver muy bien los ángulos de Euler. Recuerden lo que hablaba ahí creo que le decía como... yo traduje como bloqueo de gimbal, pero ya hablaban como bloqueo de Cardan en esa presentación. Pero se fijaban ahí en la manera en que iban rotando esos ángulos. Para aquel que vio alguna vez arrancar un dron, imagino que se fijaron, me refiero a los pequeños, a los DJIs de uso masivo. Al momento de inicializar, usualmente van a ver que la cámara hace como unos movimientos, lo que está haciendo justamente inicializando ese estado, ¿verdad? Va rota en cada uno de los 3 ejes hasta que asume una posición. Entonces ahí, digamos, es una de las aplicaciones más evidentes de cómo van moviéndose esos 3 ángulos de Euler, que son, digamos, los más interpretables visualmente. Entonces, decirle que al momento de trabajar con esas estimaciones de estado se usan cuaterniones. Y bien, eso es lo que teníamos en la teoría, que no pudimos liquidar la clase pasada. Solamente trabajamos ahora sobre cuaterniones y queda el espacio, entonces un breve espacio ahora para alguna consulta o duda que pueda haber quedado. A mí me da, o sea, tengo la impresión de que, bueno, ¿qué dicen por ahí? Yo quiero cabecear así en el COF. Ok. De hecho, a ver, ¿qué les puedo decir? Al momento de tratar de hacer
Rotaciones que vamos ahora de lo más simple a lo más complejo. Vamos a ver. Entonces, quisiera ahora que vayan a la placa número 7. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir subiendo levemente, vamos a ir subiendo en dificultad, porque lo que más nos va a costar hoy creo que es el hecho de empezar a cargar nuestros datos en la calculadora. Todos tienen las notebook listas, sus respectivas notebook. Sí, profe. Genial. Entonces, lo que voy a hacer es, yo no tengo cómo, bueno, les dicto. Volvamos al sistema antiguo. Inge, ¿vos qué querés hacer ahora? Quiero que empiecen con unas transformaciones de similaridad. Entonces, En el Júpiter. pueden hacerlo en el Jupyter o pueden hacerlo a mano. Ah, ok. No, porque para el Júpiter tenemos que dar una introducción de matrices. Era mi, quería presentar. Ok, entonces tendríamos que pasar a esa introducción, así cada uno va. Me parece genial. Pasemos a tu introducción, a lo que tenés preparado. Bueno, porque una vez que tengas, ¿cómo decirlo? Que puedan cargar esas matrices, ya las aplicaciones me parece que son muy, muy, muy directas. Ok. Y bueno, abrimos nuestro Júpiter. Como yo le había recomendado, era abrir un folder que se abre acá en la biblioteca. Yo le llamé fotogrametría 2 y ahí vamos cargando en los scripts o los códigos que queremos utilizar para cada programa. Acá, por ejemplo, yo le hice la clase 2 o acá también puede haber un nuevo Python para poder abrir lo que quieran. Bueno, yo vuelvo a lo que preparé. Todos descargamos las librerías porque sin las librerías no vamos a poder hacer las matrices ni los productos. Entonces, llamamos a estas librerías, importamos NumPy y lo llamamos NP porque cada vez que vamos a hacer las operaciones nosotros tenemos que llamarle a esa librería porque estamos utilizando. Y lo mismo con Matplotlib. Le importamos Matplotlib y lo llamamos PLT. Vamos a lo básico. Cargamos una matriz, le llamamos A o lo que sea, como queramos llamarle. Le llamamos la librería NP, ponemos array y cargamos. En este ejemplo hice una matriz de 1 por 3. Se puede cargar así o se puede cargar con corchetes para mayor comodidad, como queramos. Imprimimos la matriz y nos queda así. Aquí. ¿Qué le pasó acá? Sí. ¿Qué le pasó? No me está imprimiendo. No me están dando voy a abrir otra vez mi Jupyter.
Le hacemos correr a las... Ah, tenemos que hacer correr las librerías para que funcione. Y ahí me cargó mi matriz de 1 por 3. En el NumPy, las matrices se cargan por fila. Tenemos la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 6, 8. En vez de corchete le podemos poner paréntesis también, como se le sea más cómodo. Y nos imprime así. Para hacer la dimensión, le llamamos a nuestra matriz y ponemos de n dimensión. ¿Me están escuchando? Creo que se me fue mi internet, ¿o no? ¿Te escuchan? Aquí. Profe, una consulta. Sí. ¿Hay alguna forma de hacer correr todas las compilaciones de una sola vez o necesariamente se tiene que hacer uno a uno? Sí, acá en Cell se puede hacer correr una celda, la celda de abajo, la celda de arriba, y hacer correr todo. Ahí tenemos. Entiendo. Gracias. Y acá te dice cuáles son en el comando teclado. Y así. Bueno. Acá tenemos para hacer la dimensión, para hacer su forma. Vemos que 3 por 3, entonces nos dice que es una matriz 3 por 3. Podemos ver. Ahí cambiamos para ver. Epa. Ahí. Y acá volvemos a correr. Nos va a decir que cambió de 2 por 3. Así algo básico. Para llamar un elemento específico, como carga con vectores, no es que empiecen 1, o sea, la primera fila va a ser 0 y el primer elemento también va a ser 0, 0. Entonces acá llamamos el elemento 1, 1, que sería 1, y acá empieza 1. 0, 1, 2. Entonces nos va a llamar el 5. Bueno, podemos llamarle al elemento 1, 2. Y nos lleva al 7. Esto es algo así básico para que vean cómo va funcionando este NumPy. También podemos hacer en que nos genere más una matriz. Por ejemplo, una matriz de identidad que queremos. Le llamamos a nuestra librería matriz de identidad. Acá yo puse que sea 5, pero acá cambiamos más y ponemos 2. Y nos crea matriz de identidad de 2. Para multiplicar las matrices, volvemos a cargar una matriz, o sea, o lo que sea la que se usó hace rato, pero yo cargué 2 matrices diferentes. Y le ponemos A por B directamente. Y ya te hace la multiplicación de esa matriz. Acá yo le cargué nomás en otro elemento para poder imprimir, para poder ver qué sale. Porque puedo hacer directamente esto y me hace también, te muestra ahí. Pero yo prefiero más cargarle en un elemento y poder imprimir mejor. Ahí está. Después, para una matriz inversa, le llamamos la librería. Esta sería la parte de álgebra lineal, linalg, y inversa de A. Y nos hace la matriz invertida de A, que sería de esta. Después también cargamos una matriz de rotación. Acá cargué una matriz de rotación, pero en el eje X. Eso tenemos luego las fórmulas, que acá también están. La matriz de rotación en X, la matriz de rotación en Y. En Z ya había cargado. La matriz de rotación Z. Entonces, llamamos a nuestra librería matriz
volvemos a llamar la librería para poder utilizar coseno y seno. Se pone punto final porque son vectores también. Entonces, así no te crea tampoco problema. Tenemos coseno de teta, cargamos, en teta cargamos pi sobre 3, para el ejemplo nomás. Siempre hay que acordarse que siempre hay que llamar a la librería para poder utilizar todo, coseno, las matrices, porque si no, no va a funcionar nuestro Jupyter. Acá otro ejemplo de matriz de traslación. Lo único que cambiamos es en que esa matriz en X va a valer -3 y en Y cargamos nuestra matriz e imprimimos así nuestra matriz de traslación. Más un ejemplo corto y fácil. Todo lo que sea cuaterniones, eso yo prefiero hacer en videos de forma síncrona y cortos para que no estén mirando toda la clase, y que tengan más compacto para que se pueda entender bien cómo funciona en el Jupyter y en los cálculos, para no alargar tampoco tanto la clase. Ya es 8:30 y yo quiero dar más o sea, todo cómo funciona Jupyter con sus códigos y cómo se visualiza. Para tener, Profe, sí, yo cargo mi matriz con el np.array y no pasa nada. Me da error. hiciste correr la librería acá arriba. ¿Le llamaste a la librería? Con run, ¿verdad? Sí. Sí. Después escribí, hice eso. Y le pusiste, primero tienes que poner paréntesis y después recién el corchete. También. También hice eso. No tuviste problema a la hora de instalar. No, O sea, instalaste esto que está acá arriba. sí, instalé. ¿Está conectado tu Jupyter a tu computadora? Está abierto el cosito. Y acá no tenés error de kernel o algo. ¿En dónde? Acá no te aparece nada, acá arriba. A ver. No, no me Mm, parece. qué raro. Porque si al hacer correr directamente ya te hace correr también esto. Y vamos a estar viendo después entonces eso. Sí, después. Ok. Pero en general, tipo, al instalar en tu Conda y le llamas acá ya no tiene problemas. Al menos que con los paréntesis o algo. Bueno, después vamos a ver eso. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Lo que te diría ahora mí, creo que era, no puedo identificar quién estaba hablando sobre el error, que tome una impresión de pantalla del error y que lo comparte en el grupo o al correo. Pues tendría que darle un mensaje de error al momento de intentar. Creo que importé mal. Eso nomás. Ok. Perfecto. Sí. Bueno, esto es lo básico de matrices para que tengan una idea de cómo va funcionando el programa. La librería NumPy. Después pasamos a los gráficos, que sería la librería Matplotlib. Este es un ejemplo nomás de cómo va graficando. Le llamamos a X y hace un vector de 1 al 11 y utilizamos una recta en Y. Y directamente acá cargamos acá se puede cargar el título que es lo que están en los subtítulos, que sería acá X, Y, imprimimos X, Y.
Y con Show te muestra así, lindito, para que tenga una idea más de cómo funciona esta librería. También se puede observar los ejes directamente, que sería plotear GSA y te da un X en 0, 0, o sea, los ejes en 0, 0. Y la matriz en general no se pueden graficar, pero lo que el programa hace es graficar los puntos y lo une con una línea más o menos para tener una idea de cómo va graficando esta matriz. Por ejemplo, acá cargué una matriz y este es el script para que te imprima, pero en realidad carga como puntos. Después voy a estar mostrando cómo cargar la matriz en otro programa. O sea, le voy a hacer un tutorial mejor y voy a estar cargando en la semana. Y también le voy a pasar los códigos y que hace cada, o sea, no los códigos, sino sí, los códigos scripts que hace cada uno y que te va a imprimir. Y así, por ejemplo, cargué una matriz que me forma un triangulito y hasta ahí. Esto ya, no. ¿Qué decís, Inge? Está genial, muchísimas gracias para mí. Lo que voy a hacer es, como estoy conteniendo este problema, quiero, no sé si pueden ir aquello que tengan en la máquina y le estoy enviando una fotografía de mi pantalla al grupo, no sé si les llega. Bueno, van a tener el trabajo de, ¿cómo decirlo? De tener que tipear nada más eso, ¿verdad? De la forma en que se colocan los puntos, ¿verdad? Una vez que yo haya definido anteriormente. Fíjense que en ese pequeño espacio, una cuestión que tienen que tener en cuenta es que la librería debe estar presente para esa operación que van a hacer. Ustedes tienen una hoja, esencialmente la que están trabajando, entonces ustedes le llaman a la hoja, le llaman a la librería para esa operación que van a realizar en cada momento. Entonces, yo quiero... Está funcionando la cuestión de la... Voy a volver a hacer lo siguiente. Estoy... Les planteo ese ejercicio. Y me gustaría que si de repente acabo de enviar una imagen también al grupo. Sí, que estoy copiando ahora lo que mandaste. Ah, genial, genial. Acá le llamamos mostrar la librería. Plot siempre es para mostrar, o sea, para que pueda imprimir. Acá X y... Entonces, mientras vas tipeando esto, yo creo que todos deben ya avisorar un poco de la enorme potencia que tiene utilizar Python. Aprender Python es muy útil. Faltó Quería saber qué hacías vos. Sí. Ah, ok. Aprender Python creo que les va a ser de muchísima utilidad. Cada vez se usa más en SIG Python. Sirve como para automatizar muchísimas tareas. Sirve para sensores remotos. Entonces, fíjense que ese ejercicio que les paso, que está ahí en el grupo, es un ejercicio sumamente simple. O sea, yo creo que todos tienen una idea de cómo van a redactar. Si alguien quiere puntos, entonces que me haga una matriz ahora mismo a mano.
en donde se están expresando esos valores de de esa operación que se llama transformación de similaridad que se estaría haciendo. ¿Quién se anima a redactarnos un poco y mostrarnos directamente a mano, que me plantee cómo sería mapear eso que les estoy pidiendo ahí? Les doy 4 puntos, 4 vértices de un rectángulo, y al que quisiera que le apliquen una transformación de similaridad. Entonces lo que les pedimos esencialmente es que grafiquen esos puntos, que le apliquen esa transformación y que luego veamos nuevamente una vez que se haya realizado la transformación, ploteen esos puntos. ¿Entienden la mecánica? Le pregunto a la gente del Twitter, ¿no hay ningún problema o ya están trabajando directamente con eso en sus calculadoras? En sus notebooks, digo bien. Mm. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo funciona esta librería, de cómo cargar, qué quiere que explique más? Más que nada sería, profe, los scripts y qué hacen cada uno. Ok, bueno, voy a estar preparando la semana. Richard, ¿querés decir algo? Bueno, en la semana voy a estar preparando. Voy a hacer también un tutorial de los cuaterniones, de cómo utilizarlo en Jupyter. No le tengan miedo a la materia, no, no es tampoco tan complicada como parece. Así que otra duda, otra consulta. No sé si me están escuchando, si o mi internet o algo. Sí, profe. Mientras en YouTube se puede buscar también información, tutoriales ahí. Sí, de todo. En todo lo que sea programación, bueno, también en, lo recomendable es buscar en inglés, pero tranquilamente te traduce. Yo en general luego pongo, lo mejor es entrar en la página luego de la librería. NumPy tiene luego su página y acá te dice todito qué puedes hacer. Por ejemplo, acá está la librería de matrices. A mí directamente ahí me traduce en español. Acá te dice cómo llamar la librería de matrices. Después tenemos álgebra lineal. Acá eso sí tiene que estar en inglés. Cómo utilizar, cómo llamar, también da ejemplos. En internet hay muchísimas cosas. Acá, por ejemplo, cómo hacer una matriz transpuesta en Python.
como transponer, como llamar, acá le llama la matriz, acá transpone, acá imprime. Así, hay muchísimas cosas en internet. En YouTube hay demasiados ejemplos, muchísima gente va explicando. Acá también encontré un material donde te va explicando la parte homogéneas y cómo va cargando en el Jupyter. Así que todo esto también, si quieren, va a estar pasando. Cualquier consulta. Profe, ¿Sí? viste que ya abrí mi nueva carpeta, ¿verdad? Y se quedó con un nombre que quiero cambiar. No sé nomás cómo cambiar el nombre y ponerle foto 2 o algo así. Acá en la biblioteca luego, Sí. le haces clic y acá venís arriba y dice Rename. Y Ah, ahí le cambias. ya. Y el de las notebooks, se le dicen todo lo que están acá, es acá arriba. Sí, sí, ese Acá ya arriba. pillé. Ok. Sí. Ahora a mí me gustaría que Sí, podés compartir esa foto que la última vez que pasé. ahí está. Espera, ahí está. Hay otro. Esa. Entonces lo que quisiera saber es de esa lectura, que está, bueno, no estará tan organizada, porque como les dije, estoy improvisando ahora porque tengo mala señal. ¿Alguien tiene alguna duda acerca de lo que significa esto en términos de la operación que debemos ejecutar? Voy ir recorriendo desde la placa 10, 11, 12, algo de lo que ya también tocó la profe. Esa es la parte, llamémosle, la que más me interesa, porque si eso lo tienen resuelto, le va a ser muy fácil usar Jupyter, pero lo pueden hacer también con una calculadora. Entonces, lo que más me interesa es saber, esto está claro, ¿verdad? Esto está claro para hoy, para el final de hoy jornada. ¿Cómo podrían hacer eso? Tienen 4 vértices. Quiero saber ese polígono, qué resultado tendría una vez que realicemos esta transformación. La traslado, la roto y la escalo. Entonces daría por sentado con ese silencio que todos tienen, le está quedando claro qué es lo que se tiene que hacer. Sí, profesor, se entiende. Perfecto. Ok, genial. Entonces, me parece que más el trabajo está acá en acostumbrarse a la redacción en Python, que como les dije, es un esfuerzo, digamos, adicional que les puedo asegurar que les va a dar muchísimo rédito en vida profesional porque les va a ayudar a automatizar una enorme cantidad de tareas. Entonces, reitero lo que acaba de decir la profesora. Por favor, no le tengan miedo a esta cuestión o digan, ¿sabes qué? A mí, yo me sentiría más cómodo resolviendo estos ejercicios de otra manera. Perfecto, por mí está. E igual, si ustedes quieren resolverlo de la forma tradicional, por así llamarlo, no es la obligación. Lo que sí veo es que les va a resultar más ventajoso hacerlo con esta. Sí, porque a la hora del examen, ustedes van a resolver cómo les parece más simple. Lo de ver Python es porque es, vamos a decir, lo de hoy. No solamente se usa para fotogrametría, también se usa para sistema de información geográfica, cálculos. Tiene muchísimas ventajas y te ayuda a poder
familiarizarte ya con otros programas como R. Hoy en día se está usando mucho Google Earth Engine, que es una plataforma que te da Google para trabajar con imágenes satelitales sin que, sin que estés trabajando en tu PC, que es muy pesado, por ejemplo. Así que es bueno que empecemos ya a familiarizarnos con la programación hoy, porque se está utilizando demasiado. Entonces quiero dejar en claro eso, tienen la opción, ustedes quieren hacerlo mediante, les es más cómodo resolver eso con su calculadora, tienen una Casio, tienen una Texas, tienen un HP. Por mí, bien, por nosotros, viene de la cátedra, pero creemos que este esfuerzo vale la pena. Y entendemos que ustedes también así lo van a ver, entonces, pero no pierdan temor de decirnos, ¿saben qué? Díganlo, me lo dicen al privado, no, yo quiero resolverlo de otra manera, no hay ningún problema, pero lo que más me interesa es que cuando se planteen ese tipo de cosas, ahí me digan, no, ¿sabes qué? Lógicamente, cuaterniones, eje, ángulo, todo eso es nuevo y va a ser mucho más fácil de graficar, ¿no? Porque yo le doy una nube, le doy 50 puntos. No se van a dar cuenta de cómo rotó eso, pero sin embargo, con unos cuantos, con unas líneas de comando y demás, eso van a poder resolverlo de mejor manera. Entonces, yo creo que... Opa. ¿Hasta qué hora vamos? 9. Sí, ¿Se animan a plantear alguna ecuación al menos? Y envían las impresiones de pantalla, al menos la matriz de rotación, la de traslación. Parecía que le agarramos cansados ya a los muchachos. muy lunes, Inge. No, yo por ejemplo voy a aprender a usar mejor la herramienta primero. A calcular con el Python. No tengan miedo tampoco en preguntarme o buscar, en serio, todo lo que sea programación, está todo en internet también. Hay miles de tutoriales en YouTube, miles de foros, todos los problemas que puede tener. Es todo, sí o sí, alguien ya se preguntó. Cuando se te enseña la programación es así, utilicen los foros, utilicen internet, utilicen YouTube, porque está todo. Alguien ya preguntó lo que quisiste hace unos años atrás y eso. Está todo facilitado ahí. Entonces yo les pido ese esfuerzo, aquellos que ya hicieron el esfuerzo de haber instalado, muéstrenos cómo van planteando esto, hagan captura de pantalla, coloquen esa captura de pantalla en un archivo en Word y vayan remitiendo al correo tanto de la profesora Aramí como al mío. Vamos tratando de ir quitándonos dudas. ¿Les parece? Al menos en la rotación, en la similaridad en el espacio euclídeo, yo creo que no hay ningún problema. Eso se puede ver, o sea, las ecuaciones son muy, muy simples. Vamos a ir mostrándoles, probablemente en el video del que les comentó Aramí de esta semana, cómo vamos a ir graficando estas otras representaciones de rotaciones. Y la próxima semana el próximo sábado trabajaríamos con coordenadas homogéneas, para que tengan también ese tiempo en el que, como bien estaba diciendo Fernando, vayan acostumbrándose un poco a la notación. Es bastante nuevo, pero van a darse cuenta que es bastante simple. Entonces les digo, por favor, no tengan miedo, asuman este desafío con las ganas que correspondan. Es algo a lo que están acostumbrados. Nosotros no vamos a hacer, o sea, cuando dice la profesora programación está haciendo un eufemismo, no vamos a hacer cosas demasiado complejas nosotros. Yo quisiera que ustedes tomen una serie de puntos, les puedo dar una cantidad de puntos, metan eso, hagan una transformación. Va a ser bastante simple lo que vamos a hacer, ¿eh? Y dicho esto,
sé si querés agregar algo ahora a mí. No, creo que está todo por hoy. Voy a estar subiendo los tutoriales así comprimidos para que tengan por separado y puedan buscar rápidamente el material que yo hago y puedan entender bien. No es tan complicado, en serio. La teoría parece, Dios mío, de terror, pero en la práctica no es complicado. Así que creo que estamos todo por hoy, Inge. Ok. Voy a asumir que eso de terror fue algo bueno. No sé qué opinan, cuál es qué es lo que creen que van a complicar en esta materia. Si quieren decir algo que se pueda reforzar, que no. Así ya cerramos. No, ¿Alguien? Del momento es todo introductorio, tipo, estamos aprendiendo cómo usar Python, estamos viendo cómo son los vectores que vamos a usar. Muchos secretos no le veo yo, salvo de repasar y leer más. Ok, eso quería escuchar. Tal cual, no hay ningún secreto, se lo puedo asegurar. Pero sí va a ser interesante que vayan tomando esta gimnasia de resolver esta pequeña aplicación en este formato o háganlo a su estilo. Ahora, si están más acostumbrados a escribir, si eso les es más cómodo. Entonces, ¿qué? Quedamos así. ¿Le parece? Estaríamos reuniéndonos el sábado a las 2 nuevamente. Estaríamos teniendo novedades en esta semana dentro del aula. Así que les deseo un buen descanso ya para esta hora. Y gracias por estar atendiendo. Gracias por estar aquí hasta este momento. Podemos ir cerrando por hoy, ahora mismo. Dale, Inge. Que tengan buen fin de semana. Voy a parar ya la grabación.